¿Cómo regar mi huerto en casa? No es lo mismo regar un suelo denso que un suelo suelto, o uno que retiene la humedad que otro que no la retiene. Y hay otros factores que influyen en el riego, como el tamaño de la planta, la ubicación de la planta, tipo de cultivo y la estación del año. Existen suelos diversos y dependiendo de las características de ese suelo es cómo será la frecuencia del riego y la cantidad del agua que se pondrá. Una característica del suelo es el drenaje, que es su capacidad de poder drenar el agua. Los suelos sueltos son los que tienen un buen drenaje y los suelos densos tienen muy poco drenaje. En los suelos sueltos se pueden hacer riegos profundos. Los suelos compactos, en cambio, necesitan varios riegos cortos. Regar un poco, esperar a que absorba y volver a regar nuevamente. Otra característica es la porosidad de la tierra, y los suelos porosos tienen capacidad de retención, y los suelos compactos no pueden retener mucha agua. La capacidad de retención es la que determinará la frecuencia del riego. Un suelo poroso requiere menor cantidad de riego y el suelo compacto requiere más riegos. El mejor sustrato es el suelto y poroso, entonces nosotros en nuestro huerto debemos procurar hacer esos tipos de sustrato en nuestra tierra. En los suelos porosos el agua queda disponible entre los poros del material cuando vienen tiempos de secas. También tenemos que pensar en la ubicación. No es lo mismo una planta en tierra que en maceta o al sol que a la sombra. A la sombra debemos regar con menor frecuencia y al sol pues necesitará más agua la tierra. Las estaciones también intervienen en el riego. Si es verano y hace mucho calor, el riego debe de ser más fuerte. En invierno necesitan menos riego, hay que espaciar los riegos. Cuando comienza la primavera hay que aumentar paulatinamente la frecuencia de los riegos y cuando viene el verano todavía más. ¿Con qué regar? Lo ideal sería que regáramos con agua de lluvia, pero si no es posible, entonces debemos dejar reposar el agua de grifo 24 horas en un recipiente para que el cloro se evapore, ya que si no se va ese cloro, matará los microorganismos del sustrato. ¿Cómo regar? Es diferente regar semilleros que plantas adultas. Cuando vamos a establecer un semillero, debemos, antes de sembrar la semilla, humedecer bien el sustrato. Hay dos formas para regar los semilleros, con un aspersor muy suave y por bandeja. Una bandeja se llena hasta 3/4 partes del alto de la maceta y se deja de 10 minutos a 1 hora dependiendo la capacidad de absorción de la maceta. Se verá arriba como gotitas de agua cuando ya está humedecida y se quitan. Antes de que germine, los semilleros deben estar a la sombra y una vez que ya crecieron un poco las plantitas se pasan al sol. Cuando hay más de 25 grados se pueden dejar las macetas en bandejas con agua y solita la evaporación irá hidratando las plantitas. Las plantas adultas se pueden regar con regadera o con un recipiente y por regla general es recomendable no mojar las hojas para que no se enfermen. La cantidad del agua para las plantas adultas es la necesaria para que dure húmedo un día. El secreto es que la maceta tenga buen drenaje y el suelo una buena capacidad de absorción. El tamaño de la planta también influye. Una planta grande necesita mucha agua y una pequeña pues menos agua. ¿Cuándo regar? Se puede regar en la noche o en la mañana, pero es ideal en la mañana porque así se mantendrá el agua cuando viene el sol más fuerte de mediodía. El riego en los tipos de cultivo es diferente en cada uno. En los huertos en casa se puede regar diariamente. En el verano y en el invierno será menos frecuente el riego. A una vez por semana en el invierno. ¿Cómo saber cuándo regar? Con los dedos rascamos la tierra y si está seca abajo, entonces hay que regar. Y si al rascar nos damos cuenta que está húmedo y fresco, entonces quiere decir que la tierra está bien hidratada. También está el método de observación de las hojas. Si las hojas están caídas, entonces quiere decir que necesita agua.